es a pesar de que es el mismo Señor, es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, observamos que tiene muchas características. El Señor tiene una iridiscencia, ¿no? Tiene una multiforme. La gracia es multiforme. La gracia Efesios 5:23. Y Salvador, la palabra Salvador significa libertador, ¿ya? ¿En qué forma el dador se relaciona con el cuerpo como libertador en los dones ministeriales? Vamos a observar algunas formas diferentes en cómo se manifiesta el dador, que es el Señor, ¿no es cierto?, en los dones o en aquellas personas a quienes utiliza a través de los dones. Lo primero que vamos a ver, ¿no es una razón importantísima, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos salir de la ignorancia. La ignorancia es el principal estorbo para la fe. La cabeza suple esta necesidad a través del don de maestros. Amén. El maestro imparte conocimiento para eliminar la ignorancia, la cual le estorba a la fe para hacer funcionar al cuerpo. Nosotros necesitamos que la fe sea activada, y la fe no se activa por una obra mágica. La fe no se activa por una cuestión meramente o por un acto de origen mágico o extraño, sino que la fe se origina por el estudiar la palabra, por el oír la palabra del Señor. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en la historia pasada, periodos larguísimos de mucha ignorancia en el mundo, por ejemplo, el periodo del oscurantismo, en donde la gente tenía ideas de la fe totalmente equivocadas, porque vivían en una época de mucha oscuridad espiritual. No había enseñanza, no había visión. Dice también en el Antiguo Testamento, cuando vemos el llamado de Samuel, ¿no es cierto?, y vemos cómo Ana va a dejar a Samuel al templo y lo recibe el sacerdote Elí, ¿no es cierto?, en el templo, y dice la escritura ahí en los primeros capítulos de Samuel que en aquellos días no había mucho conocimiento de Dios porque no había palabra de Dios, porque no había revelación de Dios. Entonces, al no haber una revelación pura, una revelación de la palabra, un estudio de la palabra, la gente, el mundo comienza a vivir en ignorancia, y la ignorancia es terrible. Es cuando una persona es ignorante y en todo concepto, en todo orden de cosas. Ignorante me refiero a una persona que desconoce algo, que desconoce. Uno es ignorante en algunas cosas. Uno a veces se transforma en, bueno, nosotros, por ejemplo, podemos manejar mucho conocimiento en algunas áreas, pero somos ignorantes en otras. Entonces, cualquiera que nos diga algo respecto de eso, le vamos a tener que creer, porque no tenemos el conocimiento como para rebatirlo, decirle, mira, esto no es así, o no, porque la otra persona maneja
ese conocimiento. Entonces, la ignorancia nos hace dependientes de lo que nos digan en realidad. Y eso es lo que pasaba en esos tiempos. Entonces viene el don, el ministerio, la gracia del maestro para sacar de la ignorancia a las personas, para que esa ignorancia ya no cubra un manto de dudas sobre las personas, porque el mayor ataque a la fe genuina, amados hermanos, es la duda. El objetivo de Dios tiene que ver con la destrucción de la duda en el corazón del hombre, porque la duda es la que nos hace caer, la duda es la que nos hace fallar. Cuando ignoramos algo, podemos llegar a dudar de eso del conocimiento que nos estén dando, porque no hemos querido indagar tanto. Y la duda genera muchos quiebres, porque la duda, el objetivo de la duda es destruir convicciones. La duda viene para destruir convicciones. Por eso, por ejemplo, en muchas oportunidades la duda quebranta relaciones, la duda quebranta amistades, la duda es capaz de quebrantar grupos completos de personas, ¿no es cierto?, que terminan dividiéndose, porque la duda es falta de conocimiento de algo, y que por supuesto nos lleva a dudar de aquello que se nos está diciendo. Sin embargo, el conocimiento viene para demoler dudas que puedan levantarse en nosotros, especialmente lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Amén. Lo segundo que hace el Señor en nuestras vidas es que nos libera del egocentrismo. El Señor nos libera del egocentrismo, hermanos. Una de las principales funciones del don de pastor maestro consiste en liberar de todo egocentrismo a los miembros del cuerpo. Esta liberación se realiza al dirigirlos hacia una vida cuyo centro deja de ser uno, cuyo centro es Cristo. Ya nosotros estamos aquí, hermano, y especialmente los pastores, están para guiar a las personas hacia Cristo. Están para, en lo posible, sacarlos de su centro. Cuando el primer sacerdote en la historia del pueblo de Israel, que fue Aarón, ¿no es cierto? Aarón, del seno de Aarón, surge toda la casta de sacerdotes del pueblo de Israel hasta los tiempos de Cristo, ¿no? Entonces, Aarón fue sumo sacerdote y fue erigido así. Y claro, él sabía que era el segundo a bordo cuando venían en el desierto, ¿no es cierto? Y cuando Moisés sube al monte a conversar con Dios, a recibir las tablas de la ley, dice la escritura que la gente se acercó a Aarón desorientada porque no sabían qué hacer si no estaba el líder, el que sabía, el que se suponía que había tenido contacto con Dios, y estaban totalmente desorientados, y le dicen a Aarón, ¿no es cierto?, le dan algunas ideas a Aarón, y Aarón las toma en cuenta y hace lo que la gente quería que él hiciera. Y esa no es la labor de un pastor. La labor del pastor es hacer lo que Dios quiere hacer en favor de las personas. Entonces, ¿qué hace Aarón? Escucha la voz del pueblo, que suena extraño eso, escucha la voz del pueblo y finalmente obedece al pueblo y hacen una imagen de bronce, ¿no es cierto? Y empiezan a adorar y se generó toda una distorsión de la realidad bíblica, de la realidad espiritual inmensa, por un pequeño error que comete un líder, que comete un pastor, que en este caso era el sacerdote, ¿no es cierto?, porque creyó que ministrar al pueblo era hacer lo que el pueblo se le ocurriera que el pastor tenía que hacer. Y no es así, es al revés. El siervo de Dios está para dirigir llevar las vidas de las personas al centro que es Cristo, no dar en el gusto, por así decir, ¿no? Siempre a las personas. Por supuesto que siempre los pastores están muy atentos a amar y a servir de manera especial, pero
el objetivo del servicio pastoral es llevar a la gente a Cristo. Ni siquiera traerlos hacia sí mismos, que ese ha sido otro error también, que hay un egocentrismo por parte del que dirige, ¿no? Y que atrae a las personas hacia sí mismo, y eso no lo transforma en líder, lo transforma en un caudillo. El caudillo es el que atrae a las personas hacia él, y el líder es el que lleva a las personas a un bien común de todos, ¿no? Entonces, qué bueno que nos libera de ese egocentrismo, porque en realidad el único que tiene la gloria y la honra en todo esto es el Señor Jesucristo. Amén. Y también el ministerio pastoral nos ayuda en términos de libera de las pruebas. Mire, si alguien puede leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si alguien me puede ayudar en leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Cuando lo tenga, ya. Yo lo tengo, pastor. Ya. 3:9. Okay. El Señor sí. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, ¿cierto? Ahí lo voy a poner en la cita. Las pruebas son parte de la vida, hermanos. Incluso los miembros del cuerpo de Cristo sufren pruebas. A través del don de pastor maestro, el dador nos libera, nos ayuda, nos ayuda a pasar la prueba de manera mucho menos dolorosa de lo que sería sin la presencia del Señor, sin el ser parte de una comunidad como nosotros. Amén. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nosotros perezcamos, el Señor no quiere que nosotros nos caigamos, nos alejemos. Y para eso el Señor está atento siempre a través del ministerio pastoral, de cubrir las necesidades de los hermanos, de cubrirlos en caso de estar cayendo en alguna prueba o de estar cediendo. A veces las pruebas son difíciles, las dificultades, los momentos de sufrimiento especialmente, amén. Este tiempo que nos hace vivir tiempos un poco difíciles. Hoy día leía una estadística no muy alentadora, o sea, escuchaba una estadística no muy alentadora en la tele. Un ratito que fui al dormitorio, estaba mi esposa justo viendo una noticia allí y decía que en este periodo de tiempo de pandemia han aumentado los suicidios y las enfermedades mentales, o las típicas estas cuestiones de estados nerviosos y cosas como esas. Y yo, bueno, decía, es verdad, porque la gente se siente sola. Nunca antes en la historia mucha gente se había sentido muy sola, porque están todo el día metidos en su casa, empiezan a ver roces, un montón de cosas. Pero yo también le decía a mi esposa, me parece bien poco atinada el tiempo para dar este tipo de noticias, ¿no? Hay mucha gente que se está matando por la soledad y cosas como esas. Nosotros debiéramos dar noticias un poquito más alentadoras a la gente, ¿no? Y por eso es bueno que nosotros estemos conectados, porque todo este tipo de actividades, la oración de ayer, ¿no es cierto?, el estudio de hoy, los jóvenes mañana, el culto del sábado, nos mantienen, nos sacan un poco de esa prueba que estamos viviendo, de ese tiempo que estamos pasando, y Dios sea con nosotros en todo momento. Amén. Dios nos ayude a través del ministerio pastoral, especialmente en nuestra congregación, donde damos gracias al Señor por el siervo, ¿no? Por el don pastoral que ha puesto en el Señor. Vamos a ver un poco, a revelar un poco las condiciones o las cualidades que tiene que tener el receptor. ¿Quiénes pueden ser pastores? Los dones ministeriales de pastor maestro, según como estoy poniendo ahí, aparece como el más común de los dones ministeriales. Ya ustedes van a encontrar 100 pastores, y van a encontrar
3 o 4 misioneros, una cosa así, ¿no? Van a encontrar 100 pastores y van a encontrar 1 o 2 profetas, ¿ya? Porque el don de pastor o la causa de esta razón o la causa de esto radica en que se necesitan más pastores en el cuerpo de Cristo que cualquier otro don ministerial. El pastor es aquel que tiene el contacto con las personas del cuerpo de Cristo, es el que se conecta con la gente. Entonces, el pastor está en conocimiento de las necesidades y puede movilizar al cuerpo de Cristo para suplir esas necesidades. Entonces, la labor pastoral es sumamente importante en lo que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo de Cristo, de las opciones que tiene el cuerpo de Cristo, del desarrollo que tiene cada uno de nosotros en el plan de Dios, y el pastor, en su calidad de pastor maestro, en este caso, ¿no? Puede ayudar en ese aspecto y genera la conexión con los hermanos de la congregación. Amén. Hemos observado que la cabeza de la iglesia desea ciertas cualidades en sus ministros. El Señor, como cabeza de la iglesia, no va a aceptar a cualquiera como ministro. El Señor tiene ciertas cualidades. Entre estas cualidades, amén, se incluyen la fidelidad, la sabiduría, la fe, la plenitud del Espíritu Santo, amén, y el poder del Espíritu Santo, porque son labores espirituales. Todas estas también son de importancia para el don del pastor. El pastor tiene que estar tan conectado con el Señor, porque no puede, como está en conexión con la oveja directo, por así decir, no puede estar dando una enseñanza o una visión que no esté de acuerdo, sino que al contrario. Entonces, por eso requiere, bueno, yo creo que uno de los dones más importantes o una de las cualidades más importantes es la fidelidad. Un pastor fiel a Dios, ¿no? Primeramente, por supuesto, pero la fidelidad a lo que él hace, lo que él desarrolla como el grupo, como la gente, la conexión que tiene allí, ¿no? Así que estas son cualidades, pero por sobre todas estas, una cualidad que aún vemos como más necesaria, y nos referimos a una cualidad que es vital para el pastor, que es la de amar y preocuparse por la gente. El pastor que hace las cosas por obligación no funciona bien. El pastor que hace las cosas por amor es aquel pastor que puede dar una respuesta fidedigna, contundente al hermano y a las personas que están necesitando de este don especial. Amén. Vamos a ver algunas funciones, ya algunas funciones del pastor. Amén. El que sale ahí en la fotito no es el pastor Norberto, pero así vamos a estar algún día en un templo más grande. La Biblia se refiere más al don de pastor, maestro, que a cualquier otro don ministerial, y eso es verdad. La Biblia habla más de los pastores que cualquier otro don, amén, ministerial. Estudiamos estos dones juntos, pastor y maestro, porque muchos estudios bíblicos están de acuerdo en que constituyen un solo don, y es aquí donde quiero hacer el alcance que hace el autor del libro que estamos siguiendo, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas, incluyéndome yo, que a veces separamos estos dones, decimos, no, está el pastor y también está el maestro, ¿no? Luego, y lo vamos a ver en la próxima clase, ese aspecto, pero el pastor tiene que reflejar también un don de maestro, y tiene que ver más que nada con respecto a la enseñanza que se da, por ejemplo, es decir, a esa enseñanza que se da por el ejemplo a otra persona.
no tanto a la enseñanza tan, aun cuando igual los pastores están capacitados para dar una enseñanza teológica más profunda, etcétera, y todo va en la medida que el pastor también se prepara y estudia y hace todo lo que sea necesaria, pero el pastor constituye una enseñanza práctica, la enseñanza de vida, enseñar principios, hermanos, porque eso es lo que hace un pastor específicamente, amén. El ministerio de la enseñanza tiene que ver, en el don pastoral, tiene que ver con una acción de enseñar principios. Y los principios, hermanos, se enseñan con la vida. Los principios no se enseñan en un estudio bíblico como este, ¿no? Los principios de vida se enseñan viviendo. Entonces, es muy lindo ver, y por eso Pablo también adopta la cualidad de pastor también, cuando dice, bueno, vean mi ejemplo y hagan como yo hago para que ustedes puedan hacer bien las cosas, en el fondo, ¿no? Pablo se pone como ejemplo porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, la palabra pastor y maestro significan pastor con un ministerio de una enseñanza práctica. Amén. Para comenzar nuestro estudio, la función del pastor maestro, debemos volver a leer Efesios 4, 11 y 12. Amén. Si alguien lo puede volver a leer, hermanos, Efesios 4, capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Están vivos todavía? Efesios 4, ¿con cuál? 4, 11 y 12. Ya, aquí lo tengo. Ya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La única razón que tenemos para identificar al pastor como pastor maestro es que cambia un poquito el idioma, o cambia la forma de decir cuando comienza a decir, ¿no es cierto?, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hace una conjunción con el y, pastores y maestros, ¿ya? Y ese es la idea que toma el escritor de este libro. Ahí se lo puse, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces observamos, hermanos, que la función de los dones ministeriales constituye la preparación del pueblo de Dios para el ministerio. Amén. Si bien es cierto, un pastor evangeliza también, todos evangelizamos, lo veíamos cuando hablábamos del don, ¿no es cierto?, como ministerio de evangelismo, pero también en la función que cada uno debe desarrollar evangelizando. La verdad es que, como decía, me parece que el mismo pastor Norberto tiempo atrás, que la idea es que el objetivo de cada hermano, de cada creyente, como oveja del rebaño, utilizándolo así para utilizar bien el sentido del pastor, ¿no? La oveja es la que se reproduce y el pastor debiera reproducir pastores, en cierto sentido, ¿no? Un pastor debiera dedicarse a la función de producir otros pastores, ¿ya? Y tanto el pastor Norberto como mi persona y otros más de 30 pastores amigos muy cercanos a nosotros, venimos de un pastor que formó pastores, ¿ya? En la iglesia de nuestro tiempo, cuando mi papá era el pastor allí, mi papá se dedicó a ¿sí? Producir otros pastores. Bajen el micrófono, por favor. Ahí. Tengo un rebote por ahí.
pastores amigos muy cercanos a los... Amén. Entonces, y la verdad es que de ese ministerio del pastor Honorio surgimos más de 30 entre pastores, maestros, misioneros, etcétera, personas que están en un desarrollo del ministerio y algunos hasta el día de hoy sirviendo en niveles muy altos y aquí mismo en la zona, ¿por qué no decirlo? Muchos pastores que fueron de esa misma cuna, ¿no? Está el pastor Víctor Barrera, el pastor Norberto, el pastor Jorge Valencia, ¿quién otro más? Hay varios, ¿no? El pastor Reinaldo Llamet, pastor Ricardo Torres, bueno, ¿quién? Yo pensé que el pastor Norberto me estaba dando otros nombres. Sí, José Luis Valencia. José Luis Valencia, etcétera. Una cantidad impresionante de pastores que salieron de los lomos, por así decir, del pastor. Entonces, qué lindo que una de las funciones del pastor también es formar pastores, ¿ya? Y yo creo que nosotros ahí en Comunidad Agape tenemos, uno después de ver los estudios que han dado los jóvenes y algunos hermanos de la iglesia, qué sé yo, uno dice, tenemos futuro como grupo y qué bueno porque se pueden ir formando nuevos pastores en el futuro, amén. Así que espero que usted también esté diciendo un amén allí en su casa porque esto tiene que ser así, amén. Entonces, para ayudarnos a comprender un poquito, amén, para ayudarnos a comprender la función de pastor maestro, tomaremos el ejemplo de un pastor y ahí la palabra no es de, es una I, y su rebaño como ilustración, porque el Señor usa ese ejemplo, el Señor, de ahí saca la palabra pastor, ¿no? El mismo Jesús utiliza el mismo ejemplo, la misma figura. El pastor su vida da por las ovejas, dice el Señor Jesús. Yo soy el pastor del rebaño, dice el Señor Jesús. Entonces, para comprender más la función del pastor, debemos ir a la labor de un pastor, ¿no? De un pastor. Un elemento fundamental que dice el Señor Jesús en la Escritura, que el pastor debe amar a sus ovejas y está dispuesto a dar su vida por las ovejas. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. Si alguien pudiera buscar allí en Juan capítulo 10, en el libro de Juan capítulo 10, versículos 11 al 15, ahí lo puse en la pantalla, hermanos. Si alguien me puede ayudar a leer esos versículos, Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. Amén, pastor. Ya, mi hermana Marcela. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén. Bueno, el gran ejemplo, amén, el gran ejemplo es el gran pastor de las ovejas. El mismo Señor Jesús es nuestro ejemplo. El pastor no puede hacer mucho por su rebaño si es que no lo ama primero. Amén. El concepto pastoral es fundamental en esto, hermanos. Dentro del concepto fundamental es fundamental el amor. Alguien puede dirigir un grupo utilizando técnicas de conexión con las personas, utilizando herramientas que nos ofrezca el sistema, etcétera. Pero la verdad es que la Escritura es clara, dice que el pastor, el único ingrediente que requiere para trabajar con las ovejas es amarlas. No puede hacer un buen trabajo si no las ama, porque cuando venga el lobo, ¿no es cierto?, que va a venir, el pastor asalariado, utiliza el ejemplo, ¿no? El Señor Jesús, el asalariado lo primero que hace es
salir, le importa lo menos lo que pase con la oveja, lo importante es cuidarse de él. Sin embargo, en este caso, el Señor nos está diciendo de que no, que el pastor, el elemento fundamental del pastor para funcionar con las ovejas es amar. El amor representa la base para la función fructífera de todos los dones espirituales en realidad, hermano, no solo del pastor, sino que de todos los dones de los dones espirituales. Otro concepto es que el pastor alimenta el rebaño. Me gustaría ver, a ver si pueden buscar allí en Juan capítulo 21, en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16. Aquí lo tengo. Ya. Dice, apacienta mis ovejas. O sea, ese es el título. Sí. Por lo menos la Biblia tiene ese título. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. 16, ¿o no? Sí, ¿Sí? sí. Ya. El pastor está llamado, ¿no es cierto? El concepto, fíjense ahí cómo el Señor une el concepto del amor. ¿Me amas? Por supuesto, hay todo un estudio, porque el Señor Jesucristo le pregunta con el ágape y usted le contesta con el filios, ¿no? La respuesta de Pedro es honesta en ese momento. Él le dice, Señor, yo te amo, pero no estaba dispuesto a dar mi vida por ti. O sea, Pedro fue honesto, pero cuando Jesús le dice, mira, si me amas, tienes que apacentar mi rebaño, tienes que apacentar mis corderos, tienes que apacentar la grey, ¿no? Si vemos en el capítulo 5, Primera de Pedro, si alguien puede leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, porque esto lo conectamos con este versículo, ¿cierto? Después vemos cómo Pedro cumple esa palabra que el Señor Jesucristo le toma en cuenta, ¿no? Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta, pastorea, alimenta. Y aquí hay tres conceptos muy lindos, ¿no? Apacienta, pastorea, cuida, alimenta en el fondo, ¿no? Mis corderos, mis ovejas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice así, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Amén. Qué lindo ver cómo un Pedro que fue primero abordado varios años antes, ¿no es cierto? En Juan capítulo 21, versículos 15 y 16, es abordado por el Señor Jesús, es confrontado porque habían pasado horas nada más, un par de días, una cosa así, después de la negación de Pedro, ¿no? Cuando Pedro había negado al Señor y luego están ahí en la orilla del mar porque Pedro había vuelto a su actividad anterior. Y el Señor Jesús se acerca y le dice, Pedro, Pedro, ¿me amas en realidad? Porque el Señor necesitaba restaurar la condición del apóstol Pedro a una condición pastoral potente, ¿no? Y luego Pedro escribe a los pastores, ¿no? Qué linda esa frase que le dice a los pastores, porque Pedro tiene esa evolución en toda su vida y se va transformando de ser un hombre muy duro cuando recién conoce a Jesucristo, de ser un hombre impulsivo, a transformarse en un pastor muy amoroso después con la iglesia, pero también sin dejar de ser muy enérgico en sus declaraciones, y aquí lo dice, ¿no? Como leía recién Olguita, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No, esto no se hace por fuerza, hermanos. Esto se hace voluntariamente, es decir, la voluntad. Y cuando utiliza el concepto voluntariamente, está
argumentando el amor ágape, no está argumentando el amor filio, porque el amor filio a veces, bueno, uno tiene que amar porque, bueno, uno tiene que servir a la gente porque por último me están ayudando, etcétera. Pero el voluntariamente es cuando yo decido amar, aunque no tenga la respuesta que yo espero de la gente, pero yo decidí amar, yo tomé la decisión de amar y por eso sirvo. Amén. Bueno, ¿cuál es el alimento que tiene que dar un siervo de Dios? Y aquí vamos a ver, yo les voy a pedir a ustedes que vayan buscándome allí en la Escritura, ¿cuál es el alimento? El alimento, hermanos, es la enseñanza de la palabra. Ese es el alimento espiritual. El alimento espiritual tiene que ver con la enseñanza. Por eso el autor de este libro une las dos posiciones, la del pastor que cuida, pero también el alimento. El que alimenta tiene que ver con la enseñanza de la palabra, el alimento que necesitamos nosotros. Si alguien pudiera leer Primera de Pedro 2:2 y Hebreos 5:13, otro hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y otro hermano lea Hebreos 5:13. Primera de Pedro. Ya. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén, qué lindo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. Hay una palabra para todos. Así como los seres humanos en la primera etapa de nuestra vida necesitamos una leche para vivir, la leche primera, la leche materna, luego una leche no adulterada, y después para crecer, para poder desarrollarnos. Así también dice la Escritura que nosotros cuando debemos desear la Escritura como el niño desea la leche, amén, como el niño desea el alimento fundamental para su vida. Y Hebreos 5:13. ¿Quién lo tiene por ahí? Alguien cogiendo una Biblia. Hebreos 5:13. ¿Alguien lo encontró? Amén, yo lo tengo. Ya, y aproveche de leer 5:14 también. Ya. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. 13 y 14, ¿cierto? Sí. Qué bien, qué lindo, ¿no? O sea, están las dos etapas, ¿no? Pero en todas se refiere específicamente a la Escritura. Por supuesto que en tema del conocimiento, del avance, del desarrollo personal, en el conocimiento de la Escritura, no hay conocimiento más dinámico en el mundo que la Escritura, que la palabra de Dios. Es un conocimiento que nunca nos va a terminar de servir, es decir, siempre vamos a encontrar algo nuevo, siempre vamos a ir profundizando. Es un conocimiento inagotable, en realidad, que encontramos allí, por eso nadie puede detenerse hasta llegar a grados de madurez, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Hebreos 5:14 que lo acaban de leer, amén. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. Si alguien puede leer ese texto. A ver, pastor, yo lo tengo. Ya. 3, 1 y 2.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué interesante lo que le dice el apóstol Pablo aquí a los corintios, porque les dice, bueno, ustedes todavía no están en condiciones de comer comida sólida. La iglesia de los corintios era una iglesia muy infantil, entre comillas, ¿no? Pero estaba corriendo un peligro porque, hermanos, el conocimiento es dinámico y tú no te puedes quedar tomando leche toda la vida. Eso es lo que está queriendo decirle el apóstol Pablo, amén. Estaban preparados siquiera para comer un alimento más sólido. Lo que está haciéndole el apóstol Pablo es una crítica a los corintios, diciéndoles que debían haber estado comiendo vianda ya, es decir, comida sólida. Todavía hay que darles leche a ustedes. Y es porque, hermanos, la escritura debe producir esa dinámica en nuestros corazones, en nuestras vidas personales, y generar el crecimiento, porque eso hace el alimento. El alimento a todo ser humano, ¿no es cierto? El alimento físico, ¿no es cierto? Nos ayuda y nos da fuerzas para el crecimiento, para poder desarrollarnos. No solo en crecimiento físico, que es uno de donde más se nota, ¿no es cierto?, el hecho de que alguien esté bien alimentado, sino que además el desarrollo emocional, mental y todas las partes del cuerpo se ven bendecidas cuando alguien se alimenta bien. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, dice el apóstol, que la idea de la palabra de Dios es que usted y yo podamos seguir creciendo, cada uno en su nivel, pero que estemos creciendo. Y en esto, todos los que estamos aquí en Comunidad Ágape pudiéramos hacernos un simple examen, porque el conocimiento, hermanos, se mide, se puede medir. El conocimiento, y lo vemos los jóvenes que estudian en la universidad, ¿no es cierto?, están constantemente sometidos a evaluaciones porque el conocimiento es medible. Y eso es lo interesante. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, mire, les tuve que dar a beber leche de nuevo, porque ustedes no estaban preparados para comer vianda. Es decir, medí el conocimiento que ustedes tienen y no les da, no les alcanza para que yo les enseñe otra cosa más profunda, porque ustedes se quedaron en la leche. Ustedes se quedaron y les quedó gustando la leche y no saben que hay otros alimentos que es necesario que prueben para que ustedes puedan seguir creciendo. Y por eso los corintios tenían un comportamiento terriblemente infantil. Ellos tenían preferido, no, es que yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, etc. Ellos disputaban diciendo, no, yo soy de Norberto, no, yo soy de Claudio, no, yo soy... No, hermano, eso lo único que hace es mostrar una iglesia infantil, una iglesia que todavía necesita tomar leche. Pero lo que nosotros estamos haciendo en cada estudio es ir aumentándole, irle poniendo más aditivos, más cositas a la comida, porque necesitamos crecer y crecer pronto, porque vamos a tener mucho que hacer. Especialmente cuando termine esta pandemia y volvamos a una normalidad, esperamos lo más pronto posible, vamos a necesitar de mucho de ustedes. Por eso los estamos preparando a través de estos medios para ir creciendo, para ir fortaleciendo sus vidas. Amén. Segunda de Timoteo 2:2, no sé si alguien puede buscarlo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Tengo Hebreos 5:14 que no se leyó. Creo que se leyó solo Corintios. No, es que Hebreos lo leímos antes, con el 13 y 14 leímos. Ah, ya. Sí, ya lo habíamos leído, hermana. Pero segunda de Timoteo 2:2, si alguien lo puede leer.
Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Se fija que la transmisión del conocimiento es fundamental dentro del proceso de la iglesia. Dice, encarga a hombres fieles. Ahí hay una cualidad, ¿no? De alguien que puede instruir a otros. Hombres fieles que tengan la cualidad de instruir a otros. Recién les decía que nosotros nos tenemos que preparar, que tenemos que aumentar nuestra fe, porque de ahí viene la fidelidad también. La fidelidad y la fe son palabras conectadas. Una persona fiel es una persona de fe, además. Entonces, dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El día que una iglesia crece, y esta es una carta de Pablo a Timoteo, ¿no? Timoteo era el pastor de ese grupo ahí en Éfeso, y Pablo le dice a Timoteo, mira, vas a tener que encargar a hombres fieles, que también estén idóneos, capacitados para enseñar también a otros. ¿Ya? Y no solo hombres fieles, y aquí quiero hacer el alcance porque el apóstol Pedro también dice, bueno, el apóstol Pedro más adelante se refiere también a las mujeres. Si usted es una mujer que puede liderar o dirigir a otras o dirigir a algo en la iglesia, hágalo, no tenga temor, porque la fidelidad y en el servicio nosotros creemos que es un ministerio integral, así que no, todos estamos capacitados para enseñar también a otros. Amén. Bendito sea el Señor. Les voy a dejar, anoten esos textos, se los voy a dejar de referencia porque ya hemos avanzado en la hora y quiero avanzar. Lean también primera de Timoteo 6:2 y segunda de Timoteo 2:24 después ahí en su casa para que lo sigan como digamos, como estudio. Amén. Entonces, hermanos, sí. ¿Puedo hacer una consultita después? Sí, sí. Correcto. Ok, después. Después. Ya. Para no interrumpirte ahora. Ya, ok, gracias, pastor. El pastor es un líder para su rebaño, ¿ya? El pastor de las ovejas, al pastor de las ovejas, hermanos, se le demanda que las dirija. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 10, versículo 4, se los voy a leer yo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, es decir, las ovejas del pastor, va delante de ellas. Fíjese lo que dice, va delante de ellas. El gran pastor del rebaño de Dios constituye el mejor ejemplo para el pastor local, para nosotros, amén. El pastor maestro debe ser ejemplo para su rebaño. Fíjese lo que dice, y yo se los voy a leer también primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El pastor maestro debe ser ejemplo para su rebaño. Y ahí hay una imagen que yo les puse, ¿no es cierto?, en donde, y esa es la verdadera forma en cómo el pastor guía a las ovejas. El pastor, ¿no es cierto?, dirige al rebaño. El pastor no arrea, o no sé cuál es la palabra más correcta, pero cuando uno ve de repente las vacas, por ejemplo, hay que arrearlas, y para arrearlas hay que ir detrás, hay que ir prácticamente empujándolas y gritándoles fuerte y haciéndoles, yo he visto eso en el campo en algunas oportunidades. Sin embargo, el pastor de las ovejas no va detrás del rebaño, va delante, ¿ya? Y es porque, y bueno, y es lo que le dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, perdón, 1 de Timoteo 4:12, le dice, sé ejemplo de los creyentes. El apóstol Pablo le dice, tú tienes que ponerte como ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El Señor elige a quién va a ser el pastor en aquella época y
y muchos lo miraban en menos, como queriendo decir, y este muchachito es el pastor, una cosa así, ¿no? Y Pablo le escribe y le dice, mira, ninguno tenga en poco tu juventud. La juventud no es un impedimento para que tú seas pastor, ¿ya? La condición que tú tengas, hermano, la condición que tengamos, no es impedimento. Un ejemplo. Otro aspecto del pastor, que el pastor protege a su rebaño, ¿no es cierto? Ya leíamos recién, amén, Juan capítulo 10, versículos 11 y 12, leíamos recién en esos dos versículos que mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, al rebaño. Qué fuerte lo que dice, esto es en Hechos, ¿no? En Juan capítulo 10, versículos 11 y 12, que ya lo habíamos leído, me parece, y esto lo último que leí es de Hechos capítulo 20, perdón, ahí está, Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29. Esta es una gran responsabilidad del pastor, hermanos. La mejor protección que le puede dar a su rebaño consiste en una comprensión sólida de la palabra de Dios. No se olvide que la escritura, la palabra de Dios, se transforma en el mejor escudo de defensa de un creyente. No hay mejor escudo para defendernos de cualquier acechanza del diablo que la palabra del Señor. El mismo Jesús, lo veíamos en clases anteriores, hace como un mes y algo atrás, el mismo Jesús apeló a la palabra para contrarrestar el ataque que estaba recibiendo del diablo. Amén. Así que vaya eso, amén. El pastor también, amén, el pastor se preocupa o el pastor procura la reproducción del rebaño. ¿Amén? Lo que les decía recién también. El deseo anhelante del pastor es que las ovejas se reproduzcan. Amén. En Juan capítulo 10, versículo 6, ¿no es cierto?, hace ese llamado a la reproducción. Si alguien lo puede leer, hermanos, Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Fíjese cómo el Señor dice, bueno, hay otras ovejas. Es decir, está refiriéndose a otras que tienen que llegar, que tienen que venir. Y esa es nuestra reproducción. Bueno, hay dos formas de reproducir y de hacer crecer la iglesia, ¿no es cierto? Y es que los matrimonios, especialmente los más jóvenes, no nos pidan a nosotros eso, tengan hijos, amén, y se reproduzcan dentro de la iglesia y tengamos una iglesia llena de niños, sería algo maravilloso, hermanos. Pero también la otra forma de reproducir es ganar almas, es ir a buscar afuera. Dice el Señor, tengo otras ovejas en otros rebaños, y se está refiriendo, bueno, en este caso, hermanos, se está refiriendo expresamente a nosotros, amén, a los gentiles. Nosotros estábamos en otro rebaño, pero el Señor vino y nos vino a buscar, amén, y vino a bendecir nuestras vidas en lo que el Señor ha hecho por nosotros, amén. Y nosotros somos también en alguna medida parte de la reproducción que otro hizo por nosotros. Alguien hizo un esfuerzo para que nosotros llegáramos a la iglesia y se reprodujo de manera bendecidora en nosotros. En segunda de Timoteo 4:5, el Señor, el apóstol Pablo le ordena a Timoteo, haz obra de evangelista. Amén. Hay que reproducir el rebaño. El rebaño necesita crecer, es decir,
hay un concepto fundamental cuando se piensa en el rebaño, es que el rebaño se reproduzca, el rebaño tiene que crecer. Para que el rebaño tenga un sentido, un sentido real del trabajo pastoral, la idea es que la iglesia crezca, hermanos, amén, la iglesia se desarrolle, amén, y el propósito de la reproducción, como lo dice Efesios 6, del 13 en adelante, hermanos, el propósito de la reproducción consiste en la edificación del cuerpo de Cristo, como lo hemos estado leyendo varias veces ese versículo, para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Y no hay otro objetivo, no hay otro deseo. Y ya vamos concluyendo, también otro aspecto de la labor pastoral lo constituye la unidad de la fe. El pastor debe llamar a una unidad de fe en la iglesia, amén. Cuán enorme responsabilidad descansa sobre aquellos a quienes se les han dado dones ministeriales, hermanos amados. Deben procurar que el cuerpo de creyentes llegue a la unidad de la fe. Unidad en la escritura significa armonía. No me estoy refiriendo a la radio, ¿no? Armonía. Lo dice en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Qué linda esa palabra, amén. Cuando el Señor nos hace el llamado a vivir en armonía, en unidad de fe, la condición bajo la cual se alcanza más fácilmente la unidad de la fe es la unidad en el espíritu. Si alguien ahora puede buscarme Efesios 4:3, por favor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Solícitos. Hay un llamado aquí del apóstol, ¿no es cierto?, a que las personas sean solícitas, es decir, con ánimo pronto, con deseo, con una buena actitud, solícitos en guardar la unidad del espíritu. La unidad del espíritu es como la tierra en donde germina mejor la unidad de la fe. Amén. La unidad del espíritu. Sin la unidad del espíritu, la unidad de la fe estaría fría y tal vez hasta muriendo, ¿no? Unidad de fe significa creer las mismas cosas. Por eso nosotros nos reúne un pensamiento común, creemos lo mismo. Y esta frase, a su vez, significa creer lo que enseña la Escritura, que es lo que estamos haciendo nosotros, amén. Enseñar la Escritura. Y otro aspecto para ir, ahí está, la unidad del conocimiento, ¿ya? Primero unidad de la fe, unidad del conocimiento. Este es un conocimiento de una base especial, es el conocimiento del Hijo de Dios, amén. Así lo dice Efesios 4:13. El conocimiento del Hijo de Dios. No se trata solo del conocimiento acerca de Cristo. Y ese es un concepto importantísimo que nosotros debemos ver ahí en Efesios 4:13. Se refiere al conocimiento relacional también, hermano. A través de la Escritura podemos llegar a un conocimiento relacional con Dios. No solo un conocimiento técnico, un conocimiento porque lo sé, porque lo leí, no solo un conocimiento de información. El Señor no quiere que nosotros seamos solo informados acerca de lo que Dios es. El objetivo de Dios es que nosotros lleguemos a ser formados a la imagen de Dios. Amén. Y para que podamos alcanzar. Amén. Conocerlo por lo menos en tres maneras. Mire, en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. ¿No es cierto? Ahí aparecen esos tres aspectos. Experimentar el poder de su resurrección, participar en sus sufrimientos y ser como Él en su muerte. Amén. Espera, ¿alguien tiene su micrófono encendido por ahí? Parece que se escucha hasta el movimiento de la Biblia. Los dones ministeriales también son dados para llevar a todo el cuerpo
la unidad en este conocimiento tan importante que es el conocimiento de Cristo. Así que la fe y el conocimiento son fundamentales dentro del trabajo ministerial. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el objetivo final? Amén. ¿Cuál es el objetivo final? Y con esto termino. El objetivo final es un pueblo maduro. A ese apunta. Cuando dice el texto de Efesios 4:13, a un varón perfecto. La palabra perfecto significa completo, íntegro, maduro. La herramienta que deben usar todos aquellos que son dones para la iglesia es toda la escritura, todo el conocimiento. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Los planos para dirigirlos en su labor se hallan en la palabra. Amén. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo final. ¿A dónde tenemos que llegar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Por eso nunca vamos a terminar, amados hermanos. Por eso el conocimiento no se agota. Porque el conocimiento al cual Dios quiere que accedamos tiene el tamaño de Cristo. Y eso es inagotable. Cristo es eterno, hermano. Cristo es eterno. Entonces, qué glorioso esto es. Si hay algo maravilloso es saber que nunca vamos a terminar de aprender del Señor. Amén. Ni la eternidad nos va a ser suficiente para conocer plenamente al Señor. Pleno, la palabra pleno significa el plan que dirige a un constructor. La palabra planos, ¿no es cierto? Significa el plan que dirige un constructor. Hay una relación importante entre este alto propósito, el desarrollo de un pueblo maduro y el propósito más alto de Dios para la iglesia. Este propósito, hermanos, constituye en que consiste en que Él, el Señor, tenga muchos hijos que lleven la imagen de su Hijo o que muestren la imagen de su Hijo en gloria. Y para terminar, quiero pedirle, no sé si el pastor Norberto estaba por ahí, que me pudiera leer Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y ahí estamos terminando, hermano. Vamos a escuchar al final la voz del pastor. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, pastor Norberto, por favor. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gracias, pastor Norberto. Qué hermoso, ¿no? El propósito consiste en que seamos edificados conforme al plan y al propósito que Dios tiene, no conforme a lo que yo creo que debe ser. La formación de una persona, el Señor digamos, la figura, o utiliza la figura del alfarero, ¿no? Y hace una pregunta allí cuando toma esa figura, dice, bueno, nunca he visto yo que el barro le diga al alfarero qué es lo que quiere ser. Es el alfarero el que define qué va a hacer de ese montón de barro que toma en su mano. Y el alfarero definirá qué es lo que va a hacer. Nunca el barro le ha dicho al alfarero, mira alfarero, yo quiero que tú hagas una tetera de mí, o yo quiero que tú hagas un jarro hermoso. No, es el alfarero el que define. Y nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Amén. Bendito sea nuestro Dios. La próxima semana vamos a continuar nuestro estudio. Amén. Pero antes de terminar, el pastor Norberto tenía me había pedido una participación, no sé. ¿Pastor? Sí, Claudio, pero está buenísimo el estudio. Tú hacías mención respecto de una de las condiciones que tiene que cumplir el pastor
y me llama muchísimo la atención, y tú ya lo indicaste, y es lo que sale en Juan capítulo 10, versículos 3 y 4, donde guarda relación con que él es el pastor, no necesariamente va atrás arreando, como decía esto, sino que él va adelante y puntualmente dando el ejemplo. Lo leo, dice, a este hable el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando todas las propias va delante de ellas, lo que decías tú, y va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Eso quería simplemente corroborar lo que habías dicho previamente. Pero en el chat yo estoy poniendo algunas cosas, pero no sé si te aparecen en el chat. Yo hice una mención, no sé si te aparece. No, es que tengo la pantalla compartida, entonces yo no estoy viendo. Ah, perfecto. Si quiero hacerte una observación respecto de tu opinión, y a ver si nos sirve a todos los hermanos, es que con la clase pasada nos quedó claro la intervención y el desarrollo de los evangelistas abiertamente respecto de Felipe, y cómo se desarrolló seguramente a continuación ese ministerio, entendiendo que el Señor cuando llama a los discípulos, y uno tiene el concepto, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que en general tenemos el concepto de la iglesia, que a los que el Señor llamó, a todos los constituyó apóstoles. ¿Me explico con eso? Sí. En virtud que puede que alguno de ellos haya tenido como don necesariamente quizás otro desarrollo de don. Eso claro. Es lo primero. Eso es lo primero. Lo otro es que en el chat yo puse, porque cuando tú hablas de algunos requerimientos, algunos requisitos o funciones que tenían que cumplir los pastores, la consulta va en esta línea. Cuando Pablo constituye ancianos en cada iglesia, incluso dice, habiendo orado con ayuno, los encomendaba al Señor en quien habían creído, me imagino, estoy infiriendo, me imagino que Pablo no establecía un anciano o un obispo en algún lugar sin saber quién era, sino que tenía un previo conocimiento de su persona. Entonces, al principio de la iglesia en Jerusalén vemos solamente apóstoles, algunos evangelistas y algunos profetas, pero pastores en ejercicio no se ven, sino que seguramente el ejercicio del don pastoral se dio cuando la iglesia empezó seguramente a crecer. ¿Qué me puedes decir tú de eso que estoy indicando yo ahora? Claro, la verdad es que de acuerdo a lo que dicen los historiadores que ocurre allí en Jerusalén, fíjate que si bien es cierto, Pedro, Juan y Jacob son los primeros líderes que se levantan fuertemente dentro de los 12 apóstoles que ya se habían reconstituido, el número 12, ¿no es cierto? Lo vimos al comienzo cuando tenemos esa duda, ¿no? De no saber cuál va a ser el nombre o cuál era el verdadero 12 apóstol, pero no importa. La verdad es que, y curiosamente, lo dicen los historiadores posteriormente, el que toma un predominio pastoral en Jerusalén es Santiago, el hermano de Jesús. No es un apóstol de Jesús, no es uno de los que eran de los 12, sino que el que toma una dirección más pastoral en la iglesia de Jerusalén posterior a esos primeros 7 años, 8 años que en donde creció a miles y era una iglesia impresionante hasta que vino la persecución. El que se quedó en Jerusalén, más bien desarrollando un don pastoral, por así decir, fue Santiago, que era hermano de Jesús, un hermano menor seguramente de Jesús, ¿no es cierto? Y que después escribe el libro de Santiago al final de su ministerio. Pero no todos los apóstoles finalmente, como tú dices, pastor, desarrollaron una labor similar. Vemos, por ejemplo, al apóstol Juan, que se dedicó más bien a la teología. Todos lo reconocen como un pastor, o sea, como un apóstol, pero que era más bien un teólogo, porque se dedicó, ¿no es cierto?, se dedicó a rebatir en sus libros todas las nuevas doctrinas que estaban surgiendo y a dirigir bien a la iglesia
utilizando argumentos bastante teológicos. Es más, es el primer escritor en la Biblia que reconoce a Cristo como un Cristo trascendente. Es decir, Cristo no solo aquí en la tierra, no solo fue cuerpo, sino que en el principio, cuando en el principio ya estaba el verbo, y se refiere al Señor Jesús, y ahí toma esa posición. Y tenemos un Pedro que deriva de un apostolado más bien, digamos, direccional, de liderazgo, termina en un pastorado prácticamente, en ser un pastor anciano de varios otros que dirigía, y en sus epístolas él se manifiesta así, de esa forma. Pero y otro apóstol como Mateo, ¿no es cierto?, que lo único que sabemos de él es que escribió el Evangelio según San Mateo, que a nosotros nos sirve mucho porque era un apóstol que le escribió con una mentalidad y un pensamiento a los judíos. Del resto de los apóstoles, la verdad es que no se sabe mucho. ¿Qué hizo Bartolomé en ese periodo de tiempo? Por preguntar por uno de los apóstoles, ¿no? No lo sabemos. Seguramente se dedicó a ayudar en actividades pastorales, no sé. No escribió nada, no sabemos mucho de él, no lo mencionan el resto de los apóstoles tampoco. Seguramente era parte del concilio en Jerusalén, ¿no es cierto?, cuando se debatía, se hizo el debate de qué hacer con los gentiles, ¿no es cierto?, cuando se convertían. En Hechos capítulo 15 aparece mencionado ese concilio, pero no se sabe más, ni hay un detalle más claro ni más categórico al respecto de eso. Así que, bien tú dices, pastor, en realidad, aún dentro de un mismo nombre o de un mismo título, y por eso es que Pablo dice, el mismo constituyó a unos apóstoles. No dice, dando la idea de diversidad aún dentro de ese marco, ¿no?, de la palabra apóstol. Había una diversidad. Lo mismo debe ocurrir en otros ministerios también. Y era porque el propósito de Dios con los apóstoles y los profetas del primer tiempo era formar y dar las directrices para lo que hasta el día de hoy tenemos como Iglesia del Señor. Así que sí. Sí. Mira, justamente, y esto es lo último, esto que acabas de decir, parece que estamos bien conectados. Lo que acabas de decir respecto de que un solo persona podría tener inclusive más de un don, y el mismo apóstol Pablo él hace un reconocimiento sobre sí mismo en Timoteo, y llama la atención, en segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 11, y él dice de sí mismo, del cual yo fui constituido, primero dice, predicador, después apóstol y maestro de los gentiles. Eso algo nos dice de lo que tú estabas diciendo recién. Claro que sí. Claro que sí, eso, y habla de que, bueno, el apóstol Pablo y otros desarrollaron más de un don, y está muy bien porque, bueno, el Señor usa, y Él es soberano en ese aspecto para utilizar nuestras vidas en la visión y a veces esas palabras que tú mencionaste, pastor, tienen que ver también con un desarrollo en la vida ministerial de la persona. Primero fue un predicador, ¿no es cierto? Y esa labor la desarrolla fuertemente en la ciudad de Antioquía. Después fue un apóstol, y lo vemos, ¿no es cierto?, específicamente en sus primeros viajes. Pero ya, si uno lee, por ejemplo, el libro de Efesios, uno se da cuenta de que está desarrollando, ya en el libro de Efesios, él está desarrollando una teología. El libro de Efesios no es una carta pastoral como las otras que escribe. El libro de Efesios es casi un seminario de teología. Entonces, claro que deriva en ser un maestro, ¿no es cierto?, de la palabra, porque se mete tanto, se instruye tanto, que el Señor también lo utiliza, porque Dios va a utilizar lo que nosotros disponemos para que Él se mueva también. Entonces, en la medida que nosotros desarrollamos un don, podemos inclusive saltar de un don a otro en esa escala que el Señor tiene para cada uno. Así que es totalmente posible y se daba en ese tiempo. Correctísimo.
En tu estudio del pastor, está considerado mencionar que aquel que es un pastor, en términos como el apóstol Pablo lo indica, son los mismos que él considera obispos. Sí, sí. Ya. Sí, dentro, o sea, es que, a ver, dentro hay varios títulos que utiliza el apóstol Pablo para referirse a pastores. También utiliza la palabra ancianos. Ancianos. Ancianos, claro. El anciano era igual que un obispo en su calidad de pastor. Lo que pasa es que el obispo además desarrollaba una función supervisora. Bueno, tú lo sabes, pastor, la iglesia en aquel tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, funcionaba por ciudad, y por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a una iglesia determinada, le escribe utilizando el nombre de la ciudad. Vale decir, lo que Pablo estaba haciendo, le estaba escribiendo a varios grupos que estaban en distintos espacios de la ciudad, ¿no es cierto?, dirigidos por un anciano en particular dentro de esa ciudad, pero a su vez conectados con un obispo que estaba a cargo de supervisar esos grupos, y la iglesia crecía así. Ya era un sistema en que era una iglesia bastante creciente en esa época del apóstol Pablo. Venían con una muy buena semilla desde Jerusalén, porque la iglesia crecía mucho más rápido de lo que hoy día. Por ejemplo, para nosotros el crecimiento de la iglesia a veces se hace un poquito más lento porque estamos enfrentando otro tipo de sociedades, etcétera. Pero funcionaba así. Entonces, tanto el obispo era un pastor y podía estar pastoreando también, ser un anciano obispo, y además estaban los ancianos. Por eso la elección de un anciano también, de un anciano o de un obispo o de un diácono, que eran los que servían, que estaban en un nivel muy similar, todos siervos de Dios, ¿no es cierto?, se plantean en esos términos. Así que, y lo vamos a ver un poco en la próxima clase, porque vamos a ver el significado de algunas palabras también. Dentro de ese estudio estamos viendo el significado de la palabra uperete, ¿no?, que es una palabra que a muchos siervos de Dios les tiene que bajar un poquito el moño, por así decir, porque en realidad el servicio al Señor demanda de una humildad a toda prueba. Amén. Amén. Esa solamente era mi intervención. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastor. Ahí terminamos la presentación. Amados, ¿tienen alguna otra pregunta de los que están en el panel, que ahora lo puedo ver porque ya saqué la imagen? Veo al hermano Hugo por ahí. Bueno, hay varios. Amén. Gracias por la audiencia. ¿Quién es GY? No tengo el dato de eso. Bueno, pero gracias por estar ahí. Queríamos, Pastor Norberto, a ver si pudiéramos orar por el hermano Felipe. Está aquí nuestra hermana Marcela también, que hoy día tuvo un contratiempo desagradable con su vehículo y todas esas cosas y más en este tiempo. Así que para tener un tiempo de oración, yo no sé si, amén, Pastor Norberto, tienes alguna otra necesidad que haya llegado ahí o al WhatsApp o algo así. No ha llegado ninguna más. Y a este hermano tan querido que lo conocemos, que es colaborador cercano del pastor Fernando, sí, y orar por Marcela, porque mientras empezábamos la clase yo me decidí llamar a la Cata, para preguntarle si necesitaban alguna ayuda, si es que necesitaban un cordel, y me decían que ya estaban en casa ya, pero que la hermana Marcela, no es normal, que se haya puesto que está un poquito nerviosa por querer llegar a casa, y mencionando que andaban haciendo una labor de carácter ministerial, así que de servicio al Señor inclusive. Así que vamos a orar por Felipe para que el Señor se encargue de sus pulmones. Él está con una afección pulmonar importante y que inclusive la vez pasada que estuvo internado, decía el pastor Fernández, fue muy grave, y lamentablemente su familia no tiene acceso a él.
Por ningún No. motivo no pueden verlo. Solamente pueden llevarle lo necesario, ¿no? No más que eso, hermano Felipe. Orar por Marcela. ¿Cómo estás, hermano Hugo? ¿Tu salud? Preguntarte. ¿Bien? Correcto, correcto. Amén. Oremos al Señor. Amén. Señor, te damos gracias por haber participado de la palabra del Señor, de habernos bendecido a través de este don que el pastor Claudio tiene para enseñarnos las Escrituras. Reconocemos eso y te honramos por eso, Señor, primero. Y darte gracias por nuestra hermana Marcela, que logró estar en su casa, y creemos, Señor, que tú le vas a ayudar, le vas a seguir sosteniendo en el nombre del Señor Jesús. Pero también oramos por nuestro hermano Felipe, que conocemos, y anhelamos, Señor, que venga un toque de lo alto sobre él, que, Señor, todos los medicamentos, todo lo que lo están tratando, Señor, vaya en su beneficio. Acuérdate de él en esta hora, es un hermano muy colaborador en la iglesia ahí con el pastor Fernando. Tu bendición, tu gracia. Oramos para que el Espíritu Santo en esta hora lo toque, lo acompañe, anime su alma, anime su espíritu, y también bendiga a su familia, que seguramente deben estar algo preocupados por causa del dueño de casa. Bendecimos a nuestro hermano Felipe, como también a la familia de la fe, de todos los ministros de nuestro distrito, y en especial al pastor Fernando, que hace una tarea muy hermosa en aquel lugar. Gracias por Comunidad Ágape, gracias por todos los hermanos que se integran a estudiar las Escrituras. Eso va a indicar que no somos hermanos que nos vamos a conformar con beber leche, sino que con comer alimento sólido, porque las profundidades, Señor, de la riqueza de la palabra nos van a sostener y van a hacernos creyentes maduros. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén, Pastor Claudio. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido una bendición poder conectarnos. Me anduve trazando un poquito porque no teníamos internet en el sector. Llegó justo unos minutos antes o unos minutos pasaditos, pero ya pudimos conectarnos y damos gracias al Señor por eso. Así que mañana los jóvenes se reúnen. Vamos a tener algo especial ahí, parece, con ellos también. Sí. Eso va a ser a las 8:30 con usted. 8:30 conmigo, ya. Perfecto. Lo antes posible, lo vamos a esperar. Sí. Es que yo mañana concluyo nomás una clase, entonces me va a demorar un poquito menos. Okay. Y el sábado, todos atentos a la hora del culto, vamos a estar conectándonos ese día para alabar, glorificar al Señor y poder interactuar entre nosotros, hermanos. Es muy bueno que estemos atentos a lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Amén. Y que el Señor siga fortaleciendo nuestra comunidad, siga bendiciendo a cada uno, y bendigo a cada uno de los que está presente en esta clase. Algunos de sus circulitos representan más de una persona, así que agradezco al Señor porque hemos podido estar en contacto